Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenidos también a los oyentes en formato podcast, tanto en la plataforma iVoox como en la plataforma Spotify. Y nada, hemos venido ya hasta el Estadio Anoeta, ahí lo veis un poco atrás, sobre todo los que no conozcáis igual no lo situáis, pero bueno, tenéis ahí la tienda de la Real Sociedad también, que es el nombre. Y hoy hemos venido a conversar con Íñigo Díaz de Cerio, dentro de la sección Conversando con, donde os intento traer personas súper interesantes del mundo de la empresa, el mundo del deporte, las sinergias, coaching, liderazgo. Y creo que la persona que os traigo hoy, Íñigo Díaz de Cerio, pues encaja, creo, como un guante a este canal. Íñigo, muchos conoceréis, fue jugador de la Real Sociedad, estuvo en el Athletic, en el Córdoba y termina su carrera en el Mirandés. Una carrera que termina relativamente joven, con 30 años, según contó él, y seguramente nos contará, pues un poco cansado de lo que rodeaba un poco al mundo del fútbol, no tanto el juego, sino un poco del envoltorio que tiene el mundo del fútbol. Y además porque había otras cosas que le motivaban más, cosas que ya venía cultivando. Él se forma en Humanidades y Empresa durante su trayectoria futbolística, compagina también la carrera haciendo un poco una media jornada en una consultora de recursos humanos. Entonces, bueno, ya lleva tocando unos temas que la verdad es que le motivaban mucho. Deja el fútbol y se empieza a dedicar a este tema de la consultoría. Luego ya monta otra consultora en el ámbito deportivo y termina ahora donde está, en la Real Sociedad, primero en la Fundación y ahora en el área de internacionalización. Bueno, creo que Íñigo nos va a poder dar visión del mundo del deporte, del mundo de la empresa, las sinergias, del liderazgo. Me parece una persona súper interesante y, como os decía, una persona que encaja perfecto en todo lo que venimos hablando. Así que nada, espero que lo disfrutéis, espero que os guste mucho. Y nada, vamos para adentro a hablar con Íñigo. Y nada, espero que sobre todo os guste y si os gusta, pues podéis compartirla. Luego os lo contaré otra vez. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Como veis, hoy en otro escenario espectacular. Tenemos el campo de Anoeta detrás y el anfitrión Íñigo Díaz de Cerio, una persona que conozco desde hace ya un tiempo, que tenía muchas ganas de entrevistarle, pues porque yo creo que Íñigo, como os he contado en la presentación, es un poco la definición perfecta de lo que solemos hablar del mundo de la empresa y del mundo del deporte. Un jugador de fútbol profesional que se forma durante su época de futbolista, que luego tiene sus negocios y que está metido un poco en ese mundo en el que vinculamos un poco el mundo de la empresa y el deporte, así que tenía un montón de ganas de estar con él y aquí lo tenemos. Así que mil esker, Íñigo, por la invitación, por el escenario y por todo. Así que nada. Bueno, Íñigo, ya nos vamos haciendo un poco mayores y algunos ya no nos conocen, ¿no? Ya los jóvenes les hablas de algunos jugadores y dicen quiénes son aquellos. ¿Nos cuentas un poco tu trayectoria, para los que te conocemos y para los que no? ¿Cómo ha sido tu trayectoria y hasta dónde estás ahora? Bueno, tengo no sé si la suerte o la mala suerte de que me conocen más por una lesión grave que tuve y que fue muy impactante que por mi trayectoria futbolística, pero bueno, algunas cositas hicimos en el ámbito del fútbol. Y nada, yo llegué muy tarde a la Real Sociedad con 18 años, del Sporting de Herrera, yo soy de Donosti, y nada, en 4 años estaba debutando en el primer equipo, una cosa bastante rara en general, porque normalmente tienes una trayectoria en las categorías inferiores, pero bueno, estas cosas que tiene el fútbol o el deporte a veces, que de lo no previsto a veces surgen cosas. Y luego hice 3 temporadas en la Real Sociedad, años un poco complicados a nivel deportivo, porque bajamos de primera división en mi primer año, estuve 2 años en segunda, que muchas veces, bueno, luego hablaremos, pero a veces ser cabeza de, ¿no? Como se dice, sí, cola de león o cabeza de ratón, pues bueno, el descenso aquel a muchos jugadores de la casa nos supuso una oportunidad también para sentarnos. Y luego pasé por una época que en lo deportivo no me fue bien por Bilbao, por el Athletic, y luego estuve en cesiones en Córdoba, Soria y 2 años en Miranda. Y a los 30 años, con contrato y con ofertas para continuar, bueno, sentí que me tiraban otras cosas, tenía oportunidades para seguir haciendo cosas ajenas al fútbol y por esa vía tiré. Es curioso, es verdad que muchas veces algunos deportistas les ves como comentan que sufren, ¿no?, jugando a fútbol, ¿no? Cuando llegan a la élite ya es un sufrimiento, pero siguen jugando, ¿no? Y en tu caso sí que fue llamativo, ¿no? 30 años y dijiste, mira, a mí ya el fútbol profesional pues no me está llenando, no me gusta y hay otras cosas, y tomas la decisión de dejarlo. Sí, a ver, a mí el fútbol me ha gustado siempre y lo que más me gustaba era competir. Yo era un horroroso jugador entrenando,
porque era delantero y necesitaba la motivación de la red, la competición, la adrenalina del público. Hay gente que justo le pasa lo contrario, ¿no? Hay gente que entrena muy bien y luego compite muy mal, ¿no? Yo era un poco al revés, entrenaba relativamente mal. Es más, a algún entrenador le dije cuando me fichaba que sepas que fichas al peor jugador que entrena de toda la categoría, y se reía, pero luego con el tiempo me lo reconoció. Pero no era una cuestión de actitud, era una cuestión de que me costaba buscar el punto de motivación al entrenamiento cuando no había una portería, ¿no? Con la portería me venía arriba y sin ella nada. Entonces, bueno, lo dejé con 30 años porque a mí siempre me ha gustado mucho jugar a fútbol, pero es verdad que el mundo del fútbol por dentro, al final, el mundo profesional, pues hay otros factores que también influyen. Y la verdad es que cuando ponía la balanza, bueno, pues todo el entorno del fútbol que antes comentábamos, aunque el puro juego me gustaba mucho, bueno, tenía otras oportunidades. Eso también quiero decir que puede ser también algo que me empujase a dejarlo. Y como tenía retos fuera, pues me animé a ellos, ¿no? Bueno, cogiendo un poco ese hilo, ¿cuánto pesa en esa decisión el hecho de que estuviste estudiando durante tu carrera futbolística? Luego también tenías, bueno, ya tus pequeños pinitos que habías empezado a tener tus negocios. ¿Cuánto pesa eso? Mucho, porque lógicamente si no hubiese tenido nada hubiese seguido jugando, que me gustaba, pero ya te digo, al tener la oportunidad de poder elegir, pues bueno, tuve la opción de decidir cuál era lo que yo creía que me iba a llenar más, ¿no? Tenía diferentes oportunidades, además alejadas totalmente del fútbol, para incorporarme a nivel profesional en diferentes proyectos que ya había iniciado. Y cuando hablaba con mis socios por entonces de lo que hacían ellos, pues cada vez que teníamos una reunión se me ponían los dientes largos, casi más que el entrenamiento, ¿no? Entonces, joder, no me parecía honesto tampoco hacia el propio fútbol, hacia un club que me está pagando. Yo me motivaba y competía siempre. El último año que jugué 38 partidos y fui convocado a los 42. Pero, joder, no me parecía honesto y empezaba los años muy motivado, y no es que me desmotivase, pero había un momento que siempre me entraban las dudas de si estaba en el sitio que tenía que estar en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, poder elegir a mí me dio la oportunidad de decidir, y no me arrepiento. Yo ahora, o sea, como la gente trabajo con jugadores, sí percibo igual que hay más jugadores que siguen estudiando que igual antes. No sé si en tu época, en tu equipo había gente estudiando como tú. ¿Qué recuerdo tienes de esa parte? Hombre, la Real es un club un poco especial para eso. Yo creo, incluso me atrevería a decir que no es la Real, sino el carácter guipuzcoano, ¿no? Nuestros aitachos y amachos nos dicen siempre: juega fútbol, pero estudia, ¿no? Pero estudia. Yo creo que, bueno, en otros sitios, estoy hablando con el director de fútbol, pues lo hemos comentado con Roberto Lave alguna vez, que según en qué entorno y contexto tengas, pues en algunos sitios el fútbol es una salida económica también, y es una manera de solucionar la vida no solo de la persona, sino de toda su familia y todo su entorno, ¿no? Entonces, bueno, sé futbolista y lo demás da igual, ¿no? Yo creo que aquí el entorno te obliga casi a estudiar. Entonces, en mi época había muchos compañeros que se estaban estudiando. Es verdad que luego terminarlo es difícil, porque yo creo que el bachillerato prácticamente lo sacan todos, y es verdad que había varios estudiando, pero con la carrera finalizada pues creo que terminamos poquitos al final, ¿no? ¿Percibís que ahora puede haber más gente terminando carreras así? Bueno, también hay más facilidades. El tema online, que cierto, tengo canas, pero no soy tan mayor, tengo 38 años. Han pasado 15 años, pero es verdad que hay muchas más ofertas online, muchas más flexibilidad. Yo estudié en Deusto y, lógicamente, pues tienes que hablar con los profesores para ciertos permisos para poder entrenar, y había casos, bueno, pues que no lo entendían. No me parecen mal ni bien, pero te trataban como a cualquier compañero, y si la asistencia era un 70% no hacían excepciones, ¿no? Entonces, a veces era complicado. Yo creo que hoy en día hay mucha más flexibilidad en todos los centros y registros, y bueno, esa flexibilidad te permite que, lógicamente, un jugador de fútbol en 4 años o en 5 no puede sacarse un grado, pero bueno, quizás sí lo puede hacer en 7, ¿no? O en 8, y acaban muchos haciéndolo. Sí, es cierto, muchos están estudiando a través de la UNED, de UNIR, y además luego pasan de uno a otro, o sea que sí que es cierto esa flexibilidad. Si mal no recuerdo, también tú hiciste prácticas, ¿no? Sí. Esto, ¿no? Que también eso es... A ver, yo soy un bicho raro, pero no me considero un tío raro, tengo una vida normal. Lo que pasa es que al llegar con 18 años a la Real Sociedad, yo nunca pensé ser jugador de fútbol profesional, ¿no? O sea, llegas allí, juegas contra los que te han ganado toda tu vida 8-10-0, y de repente eres compañero de ellos. También es un poco un complejo de inferioridad, ¿no? Vengo del Sporting de Herrera, un equipo de barrio, que sí, que yo metía mis goles y demás, pero de repente vas, ya te digo, a jugar con los que te metían unas palizas cada vez que jugaban, porque eran mucho mejores que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, no tenía aspiraciones.
Recuerdo además en el Sanse con un compañero que también estudiaba, con Íñigo Ros, que íbamos a las ciudades en segunda B cuando íbamos con el Sanse apuntando, mira, aquí para venir a jugar un par de añitos, el León, o sea, esta era nuestra mayor expectativa, jugar en segunda B, íbamos apuntando ciudades, ¿Cuándo podía ser la mira, mejor? León, buena ciudad, mira, tiene no Está sé bien. cuántos, íbamos los dos hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, al llegarme un poco así, nunca pensé, entonces siempre aposté por estudiar los 4 años, es más, terminé la carrera justo el año que debuté, o sea, los últimos 6 meses, desde que debuto hasta que termino la carrera, compagino ambas cosas. Es verdad que el entrenamiento en el Sanse también te exigía bastante esfuerzo porque hacíamos 2 dobles sesiones a la semana. Incluso me condicionó el fichaje de la Real lo que iba a estudiar, porque yo, aunque fui por la rama de ciencias, al final terminé, me gustaba la rama humanística y iba a hacer empresariales, pero como era por las tardes el primer año, al final hice humanidades y empresa, que me enamoró la carrera. Era una carrera llevadera para hacerla junto con el, porque era de estudiar y de entender y de asistir a clase, pero no era una ingeniería que te exige, bueno, mucho más profundidad o algunas que son más técnicas. Y lo saqué en 4 años, entonces me coincidió el empezar con el primer equipo, con terminar la carrera, y voluntariamente uno de los profesores que tenía en la carrera me dijo a ver si quería hacer algún proyecto en una consultora de recursos humanos, y en los primeros 6 meses de jugador profesional jugaba en primera y estuve durante, bueno, casi un año también compaginándolo por las tardes con la consultoría de recursos humanos, con hacer algunas entrevistas, con alguna situación un poco rocambolesca, porque había candidatos que querían hacer una entrevista de selección de personal y yo estaba, aparte de prácticas, estuve en una media jornada, pues algo simbólico, y iba todas las tardes y decían, algunos miraban, se veía cámara oculta, ¿no? Sí, pero bueno, pues me sirvió también, ¿no? Valoré también lo que era el mundo laboral y bueno, es verdad que acabé un poco estresado porque daba lo que daba, el fútbol no era como ahora, ¿eh? No había tanto control de todo, entrenabas en la mañana más o menos y luego no tenías todos los trabajos individualizados que hoy en día se dan, que son necesarios. Pero bueno, este era un poco el hilo conductor de por qué terminé haciendo esas prácticas y curiosamente luego ese profesor acabó siendo socio mío en una empresa. Luego volvemos un poco a la parte de empresa de deporte Sí. y dónde estás ahora y lo que estás haciendo. Pero sí, por seguir con el mundo del fútbol, yo también me dedico al mundo del coaching deportivo, hemos hablado bastante de la psicología deportiva, del coaching deportivo. Creo que tú trabajaste, ¿no?, como psicólogo deportivo. Sí. También es una rama que ha ido cogiendo más normalidad dentro del fútbol. Igual en tu época todavía era un poco diferente, Sí. aunque no han pasado tantos años. Sí que esa evolución en la parte de psicología, coaching deportivo, aunque ahí tenemos las peleas que tienen, pero bueno, en esa rama que hay, tú estuviste trabajando con un psicólogo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué decides empezar a trabajar? Sí, es 2013, ya te digo que soy mayor pero no tanto, 2014, estando en el Mirandés. A ver, yo ya llevo viendo un par de años que me llena el fútbol, pero que tengo dudas de si es mi sitio. Además, yo me acuerdo que cuando firmé en el Atleti les decía siempre a mis compañeros, me acuerdo de Igor Gabilondo y demás, yo a los 30 me retiro, a mí el fútbol no me deja, lo voy a dejar yo, lo tenía muy claro, y me retiré a los 30, pero no por cabezón, sino porque llegó el momento, ¿no? Era una cosa que sabía que tenía fecha de caducidad, y algunos compañeros, me acuerdo que me decían, Miquel Valenciaga, que sigue jugando, me decía, a mí el fútbol me va a dejar, yo no voy a dejar el fútbol, ¿no? Bueno, es otro concepto. Entonces, cuando estaba en Miranda tenía esas dudas de qué camino seguir, y me acuerdo que Gonzalo Arconada, que en ese momento era también el entrenador, me recomendó un par de opciones para salir de esas dudas, porque, ya te digo, no era cuestión de motivación, pero era cuestión de conmigo mismo ser honesto, ¿no? Y la verdad es que trabajé con un psicólogo valenciano durante 8 meses, porque en el fondo me sentía un tío raro. Ya te digo, soy un tío normal, o sea, tengo vida normal, me llevaba bien con los compañeros, no estaba en la biblioteca todos los días, o sea, hacía la misma vida que cualquier futbolista hace, pero me sentía un tío raro porque, a los 30 todo el mundo quiere, o sea, igual me estoy equivocando, igual tengo yo alguna cosa que necesito desatascar internamente, ¿no? Entonces, bueno, con el psicólogo me fue haciendo ver un poco pues que la motivación, también intentar buscar la motivación en el día a día, lo que te decía del entrenamiento, tratar de motivarme, y al final, bueno, él mismo también me ayudó en ese proceso y bueno, pues vimos que quizá pues me llenaban otras cosas más, y él siempre me trasladó, me ayudó en esa parte personal. Creo que es bueno alguien ajeno a tu entorno habitual que te hable, porque tu entorno habitual está condicionado. O sea, si yo le pregunto a mi mujer o a mis padres o a mi hermana o a mis amigos, nadie te va a decir, te lo van a decir porque te quieren un montón, lo que ellos creen que es lo mejor para ti, pero a veces lo hacen desde su mirada, no desde la tuya, ¿no? Entonces alguien externo que no te conoce de nada, yo creo que te puede ayudar, por lo menos a sentirte tranquilo con lo que decidas, porque lo has
madurado. Es curioso en ese sentido de los padres y así, trabajando con algunos jugadores que son gente relativamente joven, de 20, 21, 22 años, 23 años, cambiando el papel y diciendo a sus padres, oye, yo estoy bien, no estoy jugando, pero estoy bien. Y los padres, sin embargo, es que el entrenador no te pone, es que no sé qué, tal, no sé qué. Sí, el entorno contamina. Contamina mucho. Para bien y para mal, ¿eh? Sí. También cuando estás es mal, un te corrijo. protegen, te ayudan. Yo tuve épocas complicadas, ¿no? Al final yo me fui de la Real Atlético, lo que supone, lo puse en la balanza en su momento y por diferentes motivos tomé la decisión. Mi familia era de aquí, hay que pasar ese trance. Luego fui a Córdoba con un montón de expectativas, fichaje estrella y no jugué prácticamente nada y personalmente pues te hundes, estás a 800 kilómetros de casa con una niña recién nacida, bueno, pues son momentos que uno tiene que vivir y el entorno ahí pues te ayuda. En otros momentos te condiciona y te resta, ¿no? Porque te hace mucho ruido en la cabeza y cuando lo has hecho muy bien o has jugado y no te ponen, pues lo que tú dices, ¿no? Joder, es que el entrenador, es que siempre el entrenador tiene la culpa, de todo. Tú mismo te vas metiendo y te retroalimentas. Es más, cuando no juegan, los jugadores que no juegan se buscan entre ellos. Entre ellos, el ambiente tóxico que se genera. Entonces se hace una bola, ¿no? No, porque tú eres mejor que el que juega en tu puesto, no, pero tú mejor, ¿no? Entonces, no, pero tú mejor. Entonces, joder, al final llegas a la conclusión de que todo lo que rodea es una mierda y lo bueno eres tú, ¿no? Entonces, no te hace ver que a veces eres tú bueno, o a veces hay alguien mejor, eso pasa en la vida. Y que a veces, pues bueno, no hay que seguir peleándolo para estar preparado. Hemos dicho que esa evolución, yo creo que es cada vez hay más psicólogos y coaches en los clubes deportivos. ¿Cómo has visto tú esa evolución? Bueno, yo creo que necesaria. El fútbol siempre va más tarde que el resto de la sociedad y que de otros deportes incluso, porque es un entorno muy cerrado. Yo creo que es natural que sea un entorno cerrado por la de amenazas que tiene, porque se mueve dinero, donde se mueve dinero hay mucha gente pululando alrededor en todos los sentidos, entonces eso genera al final pues que haya gente que sea de fiar, gente que algún momento pues te sientas decepcionado con ella y eso hace que te vuelvas desconfiado y la gente en el mundo del fútbol es bastante cerrada en cuanto a lo ajeno por el miedo a que te hieran o a que te hagan daño, ¿no? Entonces eso, pues en el ámbito de abrirte tú personalmente a una persona ajena, pues todavía más, ¿no? Entonces, pero se ha ido naturalizando. En los deportes se ha naturalizado mucho antes que en el fútbol y el fútbol va llegando, como ya ha llegado la nutrición, cuando llevan 30 años en otros deportes con psicólogos, con nutrición. Pero ese entorno pues se ha ido naturalizando y yo creo que hoy en día no hay ningún club prácticamente que no tenga apoyo emocional a todos sus jugadores y jugadoras y yo creo que es lógico, natural y necesario que sea así. Bueno, vamos ya un poco ya a tu paso posterior. Me acuerdo cuando hablamos de tus primeras ideas, estaba un poco el dar servicio, ¿no? Yo creo que había una parte dentro de la consultora que habíais formado que hubiera un área deportiva, ¿no? Sí. Para dar servicio un poco al jugador. ¿Qué te hizo tener esa visión? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo viste? Bueno, desde la experiencia propia. A ver, yo siempre he estado vinculado a las consultoras de recursos humanos habituales, o sea, selección, consultoría de recursos humanos, pues con sus encuestas de clima, con sus políticas retributivas o con sus carreras profesionales y descripción de puestos. Pero veía que en el ámbito del deporte, no solo en el fútbol, había un vacío de consultoría, por un lado, exclusiva o específica de gente del mundo del deporte para el deporte, porque el deporte tiene una parte de gestión que viene desde lo emocional, no desde la racional. Entonces, el mismo plan estratégico que te puede hacer una consultora a una empresa puede valer para un montón de empresas y sectores, pero en el deporte hay intangibles que no hay en la empresa. Hay socios y socias, hay clientes diferentes que son personas que pagan por unos servicios, en un club deportivo que tenga instalaciones, y luego hay jugadores y jugadoras que no son remunerados muchas veces y que hay que gestionar a nivel amateur también, ¿no? Entonces, desde ahí vi una oportunidad, porque no había una oferta específica de gente del deporte para cubrir ese gap, y a la vez, desde mi experiencia personal, veía que al deportista se le acompañaba, por lo menos al futbolista, en un ámbito muy concreto que era el de los negocios, los traspasos, los fichajes y demás que te ayudaban en todo eso, pero había un portfolio de servicios o de necesidades que no estaban cubiertos, que un tenista lo asume como tal, igual porque es un individuo solo, que tiene su propio entrenador, su propio fisio, su propio psicólogo, su propio asesor que le lleva a diferentes temas. Entonces veía que si esa persona de confianza del deportista que le diese un poco una salida y luego le ayudase en diferentes ámbitos era necesaria.
has hablado un poco de las sinergias entre el mundo del deporte, el mundo de la empresa, el mundo de la empresa de deporte. En este caso, antes hemos hablado, antes de empezar, cómo el mundo del deporte cada vez se está profesionalizando más, está trayendo cada vez más gente profesional a sus estructuras. ¿Qué estás viendo en esa parte de qué puede aprender el mundo del deporte del mundo de la empresa que tú has conocido? Bueno, muchas cosas. Procesos. En el deporte, por lo menos en el fútbol, se hacía así hace 20 años, se sigue haciendo así, ¿no? Yo creo que ha venido procesos, ha venido I+D, ya hay departamentos de I+D, entre comillas, en todos los clubes, en todos los ámbitos, no solo en marketing, también en el área deportiva, con todo el tema del dato y demás. Y yo creo que las empresas, la forma de gestionar las empresas, yo creo que sí es algo que es extrapolable con ciertos matices al ámbito del deporte y que ya ha llegado y que hace un tiempo no estaba, ¿no? Más allá de eso, yo creo que también las propias inercias, las propias relaciones interdepartamentales, las propias maneras de gestionar lo que es una SAD en este caso también, yo creo que tenemos también que aprender cómo las empresas han sabido reinventarse, internacionalizarse, cosa que los clubes ahora nos toca porque vamos siempre más tarde. Entonces, bueno, todo eso yo creo que son matices o son áreas en las que la empresa nos puede enseñar. Yo suelo ponerle un poco de ejemplo a Patricia Rodríguez, que estuvo en el Eibar, que con ella he hablado varias veces, y me acuerdo hace ya un tiempo, ya igual hace 5 años estuvimos hablando, y me puso como ejemplo el Betis, que le gustaba cómo estaba gestionándolo, y sin embargo en aquel momento tenían malos resultados. Sí. Y era la directiva fuera, que les esperaban fuera, iros ya, no sé qué, y en un plazo de tiempo han dado la vuelta totalmente, campeones de la Copa del Rey. Cómo esa estructura profesional ha dado solvencia, ¿no? Y luego ha habido resultados, pero es verdad que sin los resultados había mucha aguantar, crítica, ¿no? La parte emocional que tú decías, ¿no? Y luego que otra cosa que bueno, yo creo que tampoco en las empresas, pero aquí el resultado es muy inmediato. Una empresa puedes tener un marco temporal de 3 años y dar la oportunidad a un gestor o a una persona que tiene que llevar un departamento a tener un espacio temporal definido, con los procesos definidos, con los recursos definidos. Aquí todo es muy volátil. Te lo marca todo a lo que pasa ahí, y cuando ahí no va ya puedes tener un plan de gestión que, como no aguantes, pues bueno, se puede tambalear todo el proyecto y bueno, a veces se ha visto que dando ese espacio, esa paciencia y ese tiempo, pues los resultados acaban llegando, ¿no? Bueno, tú después del primer negocio que tuviste, montas otro, que es una consultora exclusivamente de deporte. Hemos hablado también de ese avance, ¿no?, que está teniendo con este desarrollo que están teniendo los clubes, cómo se está avanzando en la parte de necesidad de consultores en el ámbito deportivo, pero todavía falta, ¿no? Hay en esa parte todavía gente que esté dedicada. Es verdad que hemos hablado, ¿no?, las Big Four, que a veces tienen sus propios departamentos, pero todavía parece que falta un poco de ese tipo de profesionales. Sí, porque al final cuando miramos el mundo profesional del deporte solo miramos el mundo profesional del fútbol, porque es donde hay dinero, ¿no? Pero yo lo que vi en Guipúzcoa, por lo menos, era que había un montón de clubs de todo tipo, de todas modalidades, que con poco podían mejorar mucho. ¿Por qué? Pues porque bastante hacen con las estructuras no profesionales, pero son luego clubs que tienen presupuestos de 800.000, de 600.000 o de 1 millón de euros, que es verdad que parte se lo comen los deportistas en sí, pues con los salarios y demás. Pero bueno, mueven gente, tienen socios y socias, tienen cada 15 días que organizar muchas veces eventos o partidos o acontecimientos, y muchas veces las personas voluntarias que están en la directiva pues bueno, son de la propia zona, de la localidad, algunos son padres o madres que se han metido ahí, que por ayudar se meten. Entonces sí que veía que de la mano de la administración pública, que es la que tiene que ayudar en este proceso, porque muchas de los clubes no tienen capacidad por sí mismos y porque se sostiene el voluntariado, pues que tenían la oportunidad de con poco poder mejorar la manera de hacer las cosas. Entonces bueno, empecé en esa rama y la verdad es que no me pudo quejar, porque yo creo que la necesidad existía, no había oferta, muy poca. Había una empresa que sigue y que lo hace muy bien, que ofrecía un poco estos servicios a nivel de Guipúzcoa. Y la verdad que el conocer el medio ayuda mucho, porque las conversaciones con el de enfrente son muy empáticas. O sea, yo te vengo aquí a vender algo a ti, pero te estoy hablando en tu idioma. Tú estás hablando de un plan estratégico y estoy hablando, olvídate del plan estratégico, vamos a hacer unas acciones que ayuden a optimizar costes, que es unificar tus 7 diferentes modalidades deportivas o
o áreas que tienes con un solo proveedor de transporte, o sea, intentabas aterrizar en cosas sencillas muy concretas que las viesen. Que optimizaban también su cuenta de resultados y que les ayudan en la gestión diaria, ¿no? Porque al final veías en un club pues, que tenía 7 secciones y 4 compañías de autobuses distintas para cada sección, que no está mal, pero puedes optimizar, o la ropa, que no era cada uno. Pues, lo que tú decías, se va haciendo así y dejas, no te metes a analizar si... Sí, muchas veces pues porque no hay estructuras. Entonces, bueno, en ese ámbito vi que había una oportunidad y en el ámbito de la administración pública también. Muchas veces tanto técnicos como políticos pues tienen bastante gestión administrativa, gestión un poco elevada, y ayudarles en aterrizar eso a lo que pasa en el día a día de federaciones y clubes, pues bueno, podía ser un buen nexo de unión para dar una respuesta a algo que me parecía a mí que había un vacío, ¿no? De ahí vuelves a la Real, sí. en otro contexto. Y pasando un poco a lo que las empresas pueden aprender del deporte, no sé si en la parte de vuelves a la fundación de la Real, sí. No sé si en esa parte trabajáis un poco eso, ¿no? ¿Qué pueden aprender las empresas? Creo que tenéis algún proyecto con las empresas. ¿Qué pueden aprender las empresas del mundo deportivo, ¿no? A ver, lo primero que, sí, vengo a la Real Sociedad, era uno de los clientes con los que trabajaba en la fundación, me llama y siempre me sentí, no en deuda, pero siempre con las ganas de volver a lo que siempre he considerado mi casa. La vida, las circunstancias y los momentos a veces pues, te llevan a hacer otros caminos profesionales. Pero bueno, y lo que le puede aportar el mundo del deporte a la empresa, bueno, está muy manido eso de que le aporta el deporte a la empresa valores y le aporta... Yo creo que es mucho más profundo, ¿no? Los deportistas y las deportistas o los equipos compiten cada 15 días, les examinan cada 15 días. Lo que pasa ahí condiciona lo que luego va a suceder después. Eso las empresas no lo tienen y sobre todo tienen que gestionar, y eso las empresas lo tienen, los egos y los roles que están súper marcados en un equipo, y hay gente que acepta ciertos roles y ciertos egos y muchas veces los equipos que funcionan o las personas que funcionan son aquellas que saben asumir cada uno cuál es su sitio, ¿no? Yo me acuerdo del Mirandés, éramos el peor equipo de la categoría con diferencia en segunda, malísimos, éramos todos los que estábamos allí y nos salvamos, y bien. Éramos técnicamente probablemente los peores. Había de 25 jugadores en la plantilla, creo que debutaban 18 ese año en la categoría, y la media edad del equipo era de 30 años, o sea, un equipo veterano, pero había algo que el que no jugaba sabía que no jugaba porque lo asumía y sabía que cuando jugase tenía que apoyar, no hubo ningún resquicio, y siendo un equipo pues probablemente no el más competitivo, pero supimos sacar valor a otras cosas, y creo que las empresas eso a veces lo pueden aprovechar. Y luego hay otro tema que pueden aprender las empresas de un deportista, más que las empresas, las personas que trabajan en la empresa. Algunos son, lo decimos muchas veces, pero el compromiso. O sea, un deportista cuando deja el deporte tiene súper integrado la orientación hacia el objetivo y hacia la tarea. A un nadador le dicen que tiene que hacer 2 horas largos y hace las 2 horas largos. A nosotros nos dicen que a las 7 de la mañana hay que salir y hacer en verano una sesión de correr, a las 11 otra de gimnasio y a la tarde un poquito el balón, y no lo cuestionas. Porque entiendes que hay gente que está preparada y que te facilita para eso. Y luego pues tienes esa orientación hacia la tarea, esa capacidad de trabajar en grupo, esa capacidad de aguantar la presión, que es algo que muchas veces la empresa no se percibe tan de cerca, porque no hay ese foco tampoco de fuera, ni esa necesidad de resultado inmediato que nos afecta a todos, y sobre todo la aceptación de roles, que las empresas muchas veces no aceptamos los roles, ¿no? Y bueno, pues roles tiene que haber en todas las organizaciones. Y los equipos grandes que han funcionado bien han funcionado de esa manera, ¿no? Porque hay tareas muy claras, porque el que no juega acepta el rol que tiene y hay un objetivo común, ¿no? Sí. Que eso también las empresas muchas veces, las guerras entre departamentos, yo hago esto, tú haces esto, nos chocamos, y sin embargo en los equipos... A mí me costó entenderlo, me acuerdo, Jonan Sotti, que es el tercer entrenador del equipo, cuando yo no jugaba a veces me cruzaba, y los lunes iba a entrenar cruzado, pero cruzado, joder, vaya mierda, pues esa, la rueda de autolamentación y de echar la culpa a terceros. Y me decía, tú prepárate lo tuyo y cuando estés preparado demuestra que realmente... Y le di la vuelta, y cuando terminé, una de las cosas por las que el fútbol lo dejé era porque veía que había otros intereses de muchos jugadores que no comulgaba yo con ellos. Yo he visto que estábamos para descender con el Mirandés y a un compañero decir que ese día no había jugado, vaya mierda. Digo, sí, pero si no entendía que para él lo peor que le podía pasar no era no jugar, durante ese año era bajar, porque su valor como profesional bajaba un montón, ¿no? Y en las empresas muchas veces tampoco se entiende, porque se superpone el ego
a realmente el interés común, que esto es muy manido, muy típico, pero es que realmente si a la empresa ahora, la Real Sociedad, en lo que estamos, le va bien, el ambiente ahí arriba en las oficinas o en Zubieta es increíblemente más fácil, se trabaja mejor y tú como profesional estás mucho más valorado por fuera, incluso para tus propios egoísmos y salidas profesionales. Es probable que tu oferta profesional sea infinitamente mejor si quieres salir o te quieres por el mercado que si estás en un club que va a la deriva o no salen las cosas. Sí, va a generar reticencias al final. Sí. Volviendo un poco al inicio de la parte deportiva y en la parte de coaching, una de las cosas que más estamos gestionando ahora es el tema de la gestión de la suplencia, que es casi el día a día, ¿no? Esa cuesta, cuesta, y cuando eres joven, no dejas de ser un chaval de 22 años, 20 años, 25 años, que además, yo siempre lo digo, es que es muy salvaje el mundo del profesional, porque lo que tú hagas este año te condiciona los próximos 2-3 a nivel deportivo y a nivel cartera. No vamos a veces suele pasar que un jugador empieza fatal la temporada y hace 5 o 6 partidos buenos al final y se queda y renueva o le ficha no sé quién por ese tramo, eso es esto, ¿no? Sí. Entonces, y cada año la diferencia de estar en segunda B o segunda es brutal, de segunda B a la primera ref ahora, segunda ref también, porque es tu nómina del mes y son los ingresos que uno te puede solucionar la vida para muchos años y otro pues tienes que sobrevivir o malvivir, ¿no? Entonces, eso súmale a que no juegas, la frustración es brutal. Pero bueno, yo me quedé con la frase de hay que estar preparado para cuando te den la oportunidad, ¿no? Sí. Es que si no, te estás en tu círculo y cuando sales nublado y no te sale nada y sales ofuscado porque encima estás pensando que la culpa es de todo el mundo, ¿no? Y no estás preparado. No tenía mentalmente este hilo preparado, pero el otro día Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, hablaba un poco de cómo gestionaba él a los suplentes, que me pareció muy interesante, pues que decía yo hablo con todos, hablo con el tercer portero, hablo con el otro, si alguien está entrando bien y voy y le digo estás entrando bien, no vas a jugar porque lo decido yo, pero estate preparado para esto. A mí eso me parece genial. Además me parece la primera responsabilidad es del jugador y la segunda que te acompañe el entrenador, ¿no? Porque es verdad que muchas veces el jugador intenta gestionarlo, pero luego los entrenadores no acompañan, ¿no? Sí. En esa parte, ¿no? Te voy a dar minutos, no hay minutos, va a jugar el que lo demuestre, no. El otro día me contaba un jugador que empezaba en primera jornada, la estrella no juega, semana siguiente entrena andando, siguiente partido juega. O sea, mensaje totalmente claro para los demás. Venimos al liderazgo, otro tema que tratamos mucho. Tú habrás convivido con muchos tipos de liderazgo, con muchos tipos de entrenadores. ¿Cómo ves el liderazgo en el mundo del deporte y en el mundo de la empresa, ¿no? A ver, yo soy de los que piensa que hay gente que intenta ser líder, pero porque lo quiere ser él. Porque los demás no lo quieren que sea. Entonces eso es un problema. Y hay gente que se piensa que desde el poder va a convencer. Y eso es otro problema. Entonces, bueno, estamos ya con la terminología muy gastada y sabemos que el liderazgo se genera y que es alguien al que siguen por cómo es, por cómo hace las cosas o por cómo transmite, ¿no? Eso lo tenemos todos claros. Pero, ¿cómo lo veo yo? Como algo no impuesto, como algo que hay gente que tiene ese aura. O sea, es que no... Hay gente... ¿Xavi Prieto es un líder? Sí, Xavi Prieto es un líder. ¿Ha levantado la voz alguna vez? No. ¿Ha protestado alguna vez? No. ¿Ha pegado un grito alguna vez? No. ¿Cómo ha liderado Xavi siempre? Con su forma de ser y de hacer. No te podías enfadar tú cuando veas que tu capitán no jugaba y no se enfadaba. Claro. No te podías enfadar tú cuando veas a tu capitán que le quería todo el mundo, un montón de equipos, era el primero que entrenaba, que bajaba a defender en todos los entrenamientos, que se esforzaba. Es que... El ejemplo. Es un ejemplo. He tenido otros líderes, entrenadores líderes, claro que he tenido. Juan Malillo era un entrenador líder. Con su personalidad, su forma de trabajar, su forma de tratar a la gente también se ganaba el respeto, aunque los resultados no saliesen. Juanma era uno de los entrenadores que eras capaz de hablar de los suplentes, bueno, tener una buena relación, tener una fluidez y sabía gestionar los grupos, ¿no? Entonces, el liderazgo es algo en el que, sobre todo, la gente que te rodea no es que te admire, pero joder, cuando hablas o cuando te escuchan o cuando te ven, pues ven que transmites, que trasladas y bueno, por lo menos no genera desconfianza ni genera nada negativo, ¿no? Entonces, a veces es mucho más importante no restar que sumar y hay mucha gente que se empeña en restar y los líderes lo que hacen es también a cada uno, o lo que yo entiendo es dar al espacio a cada uno que le corresponde, ¿no? Que eso lo trata del rol, ¿no? También, sí. ¿No? El que se quiere
hacer líder cuando igual no le toca, ¿no? En ese sentido, porque la gente tampoco le... O sea, primero, igual no te toca y segundo, la gente no te... Los trabajadores y los jugadores en general y jugadoras somos súper conscientes. A mí me preguntó una vez en una rueda de prensa, joder, ¿estás enfadado porque no juegas en el Atlético? Pero ¿cómo voy a jugar? Si yo fuese entrenador no me pondría. Están jugando Llorente y Toquero y le están haciendo de lujo. Es que no tengo sitio a día de hoy y asumo que no tengo sitio. Es duro decirlo, porque claro, te sales, pero es que es verdad. O sea, y esto pasa en las empresas. Hay gente que es mejor que otra, por lo que sea, porque tiene habilidades personales, porque tiene habilidades comerciales o porque técnicamente es el que mejor sabe interpretar ciertas cosas. Pues vale, asúmelo, ¿no? Y entonces ahí se atascan las cosas. Y es cuando uno no quiere aceptar que hay otro mejor y es la asunción de roles y no pone el bien común. Hombre, no sé si el bien común, pero es que no pone el foco donde lo tiene que poner, ¿no? Ahí volviendo un poco al ejemplo de los entrenadores, y no sé si yo no consigo hablar con ningún entrenador de esto, pero esa parte de comunicación clara, ¿no? Si el otro es mejor y voy a apostar, aunque no sea mejor también, aunque yo prefiera a ese jugador porque sus características van mejor con mi sistema o quiero que ponga ese punto de no decirle claramente al jugador. Y además, a mí lo que me sorprende sobre todo son exjugadores que han vivido ese rol que luego cuando son entrenadores no lo asumen, no lo hacen y me choca mucho Tengo eso. una anécdota, bueno, es una anécdota. Llegó Marcelo Bielsa al Atleti, 35 jugadores, que para él era una barbaridad el primer equipo, que yo creo que era una barbaridad, y llegó y nos apartó a 11. Nos sentó el tercer día y dije, mira chicos, he visto un montón de vídeos de todos ustedes, he visto un montón de partidos, he preparado todo y no sé si me acierto o equivoco, pero quiero tener 22 jugadores, entonces con ustedes no voy a contar. Yo le di las gracias. Uno, porque fue honesto el primer día y nos dio la oportunidad de durante todo el verano poder buscar salidas cada uno en lo que quisiésemos. Y dos, porque era verdad, todos lo sabíamos. He tenido otros casos en los que no me han dicho nada cuando sé que no cuentan conmigo. Encima pues te edulcoran un poco, no, estás entrando muy bien, pero lo que tú has dicho, eso genera una frustración mucho mayor. Porque te sientes engañado y eso es lo peor que te puedes sentir. Porque ya desconfías, porque cuando igual te un día le dice verdad, pero es como la que viene el lobo, ya no te creo, ¿no? Pero no te creo ni eso ni cualquier otra cosa que me digas. Y ahí es donde pierde el entrenador un poco en la conexión con el grupo. Claro. Porque a mí me sí, es difícil trabajar cuando eso, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Que el entrenador te dice una cosa y luego no la cumple y dices, pero si ha sido jugador, si él sabrá cómo se siente el jugador en esa es que además el que juega titular, que siempre está contento, es muy amigo de muchos de los que no juegan. Entonces, aunque el entrenador le mime a él o le diga cosas, él habla con el que no juega, el que no juega habla con él y me dijo, este me ha dicho, joder, pues a mí me ha dicho... Entonces, esto es muy pequeño, o sea, y vives todos los días 10 horas juntos, como en el trabajo. Claro. Entonces, yo creo que hay que ser más franco, más transparente, más sincero. A veces no es fácil, porque no es fácil decirle a un jugador yo no cuento contigo, pero es mejor decirle no cuento contigo que estar no convocándole todos los días diciéndole que está entrenando muy bien, porque es mucho más ese trabajo que los jugadores van haciendo con coach o con psicólogos, yo por lo menos de lo que conozco lo veo menos en la parte del entrenador, que joder, es el liderazgo fundamental parte de él, ¿no? Bueno, ahí también están los miedos del propio entrenador o de la propia persona, ¿no? Esto es otro mundo totalmente diferente, pero muchas veces muchas personas proyectan sus miedos o sus debilidades pues cerrándose y bueno, pues autogestionando de su manera un poco el entorno que le rodea, ¿no? Has hablado de ejemplos, has puesto a Xavi Prieto como ejemplo, ¿no? Como en el liderazgo. Bueno, de liderazgo no típico. No el que conocemos del vehemente, ¿no? He tenido otros que han sido de los vehementes o tipo el Cholo, que yo creo que tiene esos carismas, pero... Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Hemos hablado de Xavi Prieto, hemos hablado de Marcelo Bielsa en la parte de la comunicación. Si se pueden contar, ¿con qué gente te quedas así un poco de líderes? Bueno, ya te digo, he tenido sobre todo, igual por cómo soy yo, que soy muy echado para adelante, soy muy descarado en el buen sentido de la palabra, siempre muy abierto desde el primer día, siempre me he fijado quizás en perfiles un poco más alejados a mí y en esos líderes silenciosos, en esos ejemplos de comportamientos que muchas veces yo, por mi carácter tan impulsivo, me gustaría ser como ellos, ¿no? Más pausado. Luego la genética es la genética, ¿eh? Yo no, el brío lo tengo y mira que lo he mejorado, pero a veces no lo puedo evitar, ¿no? Entonces me pierde a veces ese impulso. Y una parte ahí también base es parte, que está ahí. pero que eso es parte también de lo que eres en el campo, lo que luego trasladas y lo que la gente a veces valora también, ¿eh? Que no... Entonces para mí Jonan Sotegui fue otro referente también, Xavi Prieto. En Bilbao, en el Athletic, gente como Pablo Orbaiz o el propio Joseba Echeverría en su último año, pues cómo gestionó también y asumió que era su rol del último año.
No sé, yo creo que ha habido ciertas, y a nivel de entrenadores, bueno, he tenido la suerte de tener muchos entrenadores diferentes, totalmente diferentes, mundos opuestos, pero bueno, a su manera, bueno, ya te he comentado Juan Malillo, en su momento también Gonzalo Arconada, sobre todo, pues bueno, también porque fue uno de las, siempre tienes un especial cariño a quien ha confiado y te ha apostado y ha tenido una fe ciega en ti, porque tú también probablemente le hayas demostrado, aquí nadie te regala, pero es verdad que son figuras que te han marcado, pero son otro tipo de liderazgos, ¿no? Pero bueno, Juanma, Gonzalo y luego he tenido muchos, He tenido a Caparrós, he tenido a Bielsa, he tenido a Alcaraz, a Machín, Pablo Machín, o sea, he tenido entrenadores, Lotina, Coleman, un inglés que estuvo aquí, o sea, he tenido has pasado por unos cuantos, bastante conocidos muchos de ellos. Y cogiéndote el nombre de Jonan Soderby, que me acuerdo que cuando estuve con Patricia, que cuando conversamos no salió, pero sí en una conversación previa, que me comentó también, yo no sé cuántos años estuve en el Eibar, pero un par de años en las en el Eibar también me dijo que había calado mucho, ¿no? Su personalidad, su forma de ser. Y o sea, tenemos muy buena relación, pero nunca hemos sido íntimos, O sea, no estoy hablando de mi mejor amigo, O sea, he tenido mucha más profunda relación con algunos otros compañeros, con él tengo una fantástica relación, pero no tenía ningún pero. O sea, si no jugaba era el que más entrenaba, cuando jugaba era el que más entrenaba también, el que mejor actitud tenía, el que siempre era buen compañero, el que siempre estaba, sin decírtelo, sabías que estaba. Eso es la... hostia... que sin decírtelo sepas que alguien está ahí cuando nunca se ha ofrecido ni lo ha hecho, pero no sabes cómo ha conseguido trasladarte, que cuando te hace falta está. Y ya te digo que he tenido más relación igual pues con otros jugadores, con Imanol Aguirreche, con el cual siempre nos han querido enfrentar, que es otra cosa curiosa, ¿no? Hay que pelear, ¿no? Vosotros llevaréis mal, ¿no? Porque si juegas tú no juega él, pues somos súper amigos. No, si juega él me alegraré, ya sé que si juega él no juego yo, pero bueno, pues esto en la vida también es así. Entonces, pero John es ese perfil de persona que solo suma. Es que igual no, si es un perfil, así que decimos, si el líder nace o se hace, hay gente que se hace, pero también hay gente que nace con ese punto de liderazgo, ¿no? Él es así, o sea, no le cuesta, o sea, todo lo que te estoy hablando de él es porque él es así. Otros no somos así, por desgracia. Pero es que desde esa tranquilidad, esa calma, esa pausa, y ya te digo, coincidí con él en el Sanse 2 años, luego en el primer equipo otros 3, y es que ni una mala palabra, ni un mal gesto nunca. Todos tenemos nuestros brotes, nuestros momentos, pero siempre, y luego pues siempre un tío muy cabal, muy lineal. Por ir finalizando ya, yo no quitarte más tiempo, el tema del liderazgo, en la parte contraria a eso que siempre decimos también que es muy manido, cómo las empresas pueden ver en el mundo del deporte líderes cuando les ponemos como ejemplo, ¿no? Otros liderazgos. ¿Cómo ves que lo reciben en el mundo de la empresa cuando igual podéis hacer presentaciones o viene alguien a dar una charla? ¿Cómo ves esa sinergia entre...? Bueno, hace 6 años, 8 años era bastante disruptivo, hoy en día es verdad que está mucho más a la orden del día que ex deportistas y demás de este tipo de charlas. Yo creo que a veces los deportistas impactamos al mundo de la empresa por cosas que no son habituales en el mundo de la empresa en cuanto a comportamientos, actitudes y demás, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista sí que ellos nos ven como a veces un ejemplo, porque hay muchos ejemplos negativos ahí y de malas actitudes, malos comportamientos. El mundo profesional, como el de la empresa, está lleno de malos ejemplos, muchas veces más que de los buenos. Pero es verdad que cuando la empresa mira al deporte, ve esos valores que le gustaría tener en su empresa, ve esas competencias, esas actitudes, esas formas de ser de esas personas que le gustaría que en sus equipos de trabajo los tuviesen, y sobre todo las personas que tienen que gestionar grupos, pues ven bueno, que le gustaría tener parte de esas habilidades personales que trasladan los deportistas, ¿no? Es verdad que muchas veces se focaliza al deportista como superación, como qué capacidad de trabajo y demás, pero creo que nosotros también tenemos un discurso que dar a la empresa que es el de los roles, los egos, las relaciones interpersonales, que yo alguna vez que me ha tocado dar alguna charla intento ser un poco disruptivo y decir, oye, si venís aquí a escuchar
que hay que entrenar mucho para ser mejor y demás, eso ya os lo sabéis todos, ¿no? Hay que estudiar mucho para sacar un 10, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero ¿qué tengo que sacar en una empresa para que mi departamento o mis compañeros trabajen lo mejor conmigo posible, ¿no? Eso es más difícil de hablar. Entonces, yo creo que desde ahí es donde el deporte sí que le puede aportar a la empresa todo, así como la empresa nos aporta procesos, nosotros sí le podemos aportar todo lo que es la parte más emocional, porque lo nuestro es todo emocional. Qué bueno. Bueno, vamos terminando. Yo suelo terminar, esta te pillo un poco a contrapié, pero suelo terminar con alguna recomendación de algún libro que te haya gustado de estos temas, que te venga así a la cabeza, o si no, luego me dices y lo pongo en... No, he leído muchos, me impactó muchísimo la biografía de Agassi, una barbaridad, pero bueno, no estoy descubriendo nada que nadie sepa. Es un bestseller total en eso. Sí, entonces no soy ningún, ya te digo que es un tío normal, pero no. Leo un poco lo general. Luego he leído algunas cosas más técnicas, no mucho, porque es verdad que no he profundizado tanto en esa rama de la psicología, siempre más en el tema de la gestión, pero Open es una barbaridad. Open es... Yo, en aquella época que Sampras y Agassi se llevaban mal y esto, bueno, creo que la relación nunca fue muy buena, yo siempre era de Sampras y Agassi le veía como el típico esto, y luego lees el libro y dices, wow, qué pasada de vida, ¿cómo entiendes? Y es una de las cosas que decimos, no juzgues al otro porque no sabes lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, yo siempre digo que detrás de 22 de corto con un balón y con muchos millones, como todo el mundo cree, hay personas. Y son niños. Sí. Te había dicho que íbamos a terminar, pero ahora me ha venido una pregunta con el tema este de los deportistas, que lo hemos tocado un poco, pero y que además tú has contado, ¿no? El tema ese de cuando tuviste la primera idea en el primer negocio que tuviste de acompañar a los deportistas. ¿Cómo ves esa parte de los deportistas en cuanto a formación, que lo hemos tocado un poco, pero sí en cuanto a el tema de las inversiones, que cada vez generan mucho más dinero, cada vez casi son empresas propias de los jugadores? ¿Cómo estás viendo esa parte de a los jugadores en ese desarrollo de...? Ha mejorado mucho. Hoy en día las agencias de representación han abierto mucho el pool de oferta que tienen y son compañeros de viaje de los profesionales, ¿no? Y les asesoran en diferentes materias. Pero sigue habiendo casos y sigue habiendo muchos exjugadores en situaciones complicadas. Lo más difícil para el exjugador, según como seas, es la fragilidad de tener un foco durante 15 años en tu cabeza, todo el mundo mimándote, llamándote, preguntando desinteresadamente casi siempre, a ver qué tal, y todo el mundo alabando lo que haces, luego por detrás muchas veces criticándolo. Pero es de repente que deje de sonar el teléfono. La gestión de que deje de sonar el teléfono a algunos nos encantó, a muchos nos encantó, pero hay mucha gente que no lo lleva bien, porque de repente se sienta, los primeros 3 meses después de dejar el fútbol son maravillosos, en el sofá de tu casa, viajar, no sé cuánto, los primeros 8, el primer año, yo no lo hice, soy un culo inquieto. Pero lo entiendo que es hasta sano hacerlo después de 15 años de pum, machaque sobre todo mental, ¿no? Pero la gestión de que no suene el teléfono, la gestión de no tener nada que hacer al día siguiente, se lleva a frustración y a la depresión a muchos exdeportistas, ¿no? Y esa parte de ir preparando ese final, claro, tú igual ya habías hecho no cosas, es fácil, pero el ir preparando, porque muchas veces espera mucha gente al final, ¿no? Sí. Y ya no sabes lo que terminas y ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo ves esa parte de jugadores? Es complicada, porque antes la salida natural era ser entrenador o meterte en staff, pero eso también ha cambiado, Hoy en día ya los requerimientos mínimos de conocimientos, de preparación que se pide ya para cualquier club profesional, incluso no tan profesional, es muy alto, Ahora ya no ves tantos exjugadores en entrenadores de equipos de cantera, no ves tantos exjugadores en staffs, cada vez son más técnicos, y los que son porque tienen una preparación brutal, Entonces, la gestión del después de todavía no se trabaja todo lo que se debería trabajar. En deportes minoritarios, que tú también trabajas con deportistas, lo tienen naturalizado, porque no van a vivir de ello. Exacto. Entonces, bueno, todos saben que antes o después lo dejarán y trabajarán. En el fútbol tienes un patrimonio que luego no te vale para nada, entre comillas, más allá de para tener tu vida solucionada, pero te retiras con 32, 34, 36 años. Tienes que llenar el día a día. Hasta los 65, por lo menos, que trabaja la mayoría de la gente, no es fácil. Y tú un martes libre es un martes libre, que todo tu entorno está ocupado y tú tienes que buscar tu sitio en la vida. Entonces, bueno, ahí suele haber dificultades. Yo creo que todavía no se trabaja todo lo que se debería trabajar, pero bueno, es un proceso que acabará llegando y que se trabaja mucho más que antes. Bueno, ya está, con esto terminamos. Bueno, yo creo que de las entrevistas, conversaciones que hemos tenido, pues creo que Íñigo cumple un poco lo que les decía al principio, ese requisito de todo lo que estamos hablando en el canal, a lo que yo me dedico de coaching, de empresa y deporte.
pues todo está un poco sintetizado Bueno, en Íñigo, así que ha sido un placerazo, ya veis dónde hemos estado, o sea, un lujazo, así que mía esker, Íñigo, Sí, y un nada, placer. seguimos aprendiendo, ya sabéis, si os ha gustado compartirlo, si os ha gustado también podéis haceros seguidores del canal, y nada, seguimos aprendiendo de gente tan buena como Íñigo, y hasta la próxima, agur.